Muy bien, jóvenes. Anteriormente, la clase pasada vimos las devoluciones liberales o también conocida como devoluciones burguesas. ¿En qué consistían estas? En que la burguesía, la pequeña clase media o burguesa, querían que aquí el poder político, tenían el poder económico, pero no tenían el poder político. Ahora vamos a ver un ejemplo muy claro de estas devoluciones, cómo la burguesía se hizo del poder político. Ya tenían el poder económico, pero les faltaba el poder político. Un ejemplo muy claro y que todo el mundo conocemos y que es un referente fundamental para poder entender estos movimientos de cambio político y social que se dio en Europa y posiblemente en América Latina y en el mundo es la Revolución Francesa, con ese chaparrito llamado Napoleón Bonaparte que jugaría un papel fundamental en todo el mundo y todo Occidente. ¿Por qué? Bien, ya hemos hablado de la burguesía, cómo surgió, cómo fue, en qué consistió, y estamos hablando del siglo XVIII, los primeros 10 siglos, los primeros años del siglo XVIII. También hay que considerar algo muy importante, que Francia fue uno de los países que apoyó a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Francia los apoyó para poderle darle a quién, a la torre, a Inglaterra. Dijo, sí, vamos a apoyarlo, pero ¿qué pasaba? Que Francia se estaba, al apoyar a las 13 colonias, sí, los apoyó, pero a las 13 colonias le dijo, yo no tengo por el momento dinero para pagarte, por lo cual tú me tienes que esperar. Eso que conllevó a que Francia entrara en una crisis económica. Anuado a eso, se le aumentaría una crisis política. Crisis política, ¿por qué? Porque el emperador, el monarca, ya no era capaz de gobernar, ya no era suficiente apto para gobernar. Era una monarquía absolutista o parlamentaria, una monarquía, sigue siendo una monarquía, lo cual al pueblo no le parecía muy bien. Había tres tipos, estaba el clero, la nobleza y el tercer estado. Al tercer estado se le consideraba a los burgueses, a los campesinos, a los artesanos. Todos ellos tenían que mantener al clero, a la iglesia, y tenían que mantener a la nobleza con sus grandes privilegios, con sus grandes ganancias. Con todo eso tenían que mantener todo el pueblo, toda la base de la pirámide, tenían que mantener a los que estaban arriba, lo cual no era muy grato, lo cual ocasionó que dijeran al monarca, tienes que reestructurar, tienes que tomarnos en cuenta. Hubo una crisis agrícola, Francia se estaba muriendo. Francia era una potencia cultural, era una potencia en ese momento, pero estaba sufriendo un descajamiento, una crisis, estaba muriendo por lento, lo cual ocasionaría que los de abajo, la burguesía, ellos querían el poder y utilizarían a los campesinos, a los artesanos, a todas las clases del pueblo para llegar al poder. Bien, se hicieron un parlamento, el rey a regañadientes tuvo que aceptar a la burguesía para que pudieran entrar en los privilegios, lo cual como que no fue de su agrado, pero tuvo que aceptarlo porque estaba empezando la revolución. Ya estaba empezando la revolución, ya estaba empezando a decir, estamos aquí, tómanos en cuenta, nosotros la clase. Esto ocasionaría que, como ya te querían aumentar los impuestos, Francia dijo, el parlamento dijo no, los burgueses dijeron ya no, nosotros vamos a empezar a mandar, lo cual ocasionaría que empezara una revolución. Esta revolución ocasionaría que todo el pueblo participara. No solamente, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de un papel fundamental y que ha sido ocultado por la historia, las mujeres. Las mujeres también juegan un papel primordial en esta revuelta, en este movimiento armado. ¿Por qué? Porque dijeron vamos a apoyarlos, vamos a decir, vamos a hacer que se respeten los derechos. Y algo fundamental es que se considera que en Francia nacieron los derechos del hombre y del ciudadano. Dijeron vamos a empezar a votar, no como colectivo, sino como persona, vamos a empezar a elegir. Bien, se hace toda una revolución, se tira al monarca. Pero viene una etapa muy importante, la etapa terror. ¿Por qué? Porque es cuando todas las personas que estaban en contra del gobernador eran mandados a un invento muy importante y que todo el mundo conocemos, la guillotina. Sí, ya estaba empezando a surgir la guillotina. Al monarca, vámonos a la guillotina. Algo muy curioso, el que inventó la guillotina le dijeron, bien, está padre tu invento, pero vamos a comprobarlo contigo. También se los guillotinaron a todos, al monarca, a todos los reyes le quisieran guillotinar. Una frase muy interesante de una película, que le quiten la cabeza.
Pues bien, ahí venía una pequeña frase a todos los que estaban en contra del emperador, del gobernador en turno, le guillotinaron la cabeza. Es curioso, de ahí viene esa pequeña frase, hay que guillotinarlos, hay que cortarles la cabeza. Y Francia fue uno de los que inventó la guillotina y la aplicó con el inventor. Sí, está viendo tu experimento, ¿por qué nos comprueban que funcionan? Pues bien, vamos a comprobarlo contigo. Bien, hay una etapa de terror en Francia. Todo aquel que estaba en contra del gobierno lo guillotinaban, le cortaban la cabeza. Ya que haya monarca, ya se pone. Hay una etapa de terror en la cual dice, sí, donde se guillotinaron a más de 400,000 personas. Se guillotinaron a más de 400,000 personas. Wow, qué gran cantidad. Se guillotinan a una gran persona. Bien, se hace todo un escándalo, se estructura, se pone una nueva Francia, y aquí jugaría un papel fundamental, algo importante, aparecería un personaje importantísimo de la figura que todo el mundo conocemos, Napoleón Bonaparte. Aprovechó todo este burbujeo que había, ¿para qué? Para empezar a poner su figura, para empezar a figurar en el plano occidental. Bien, él logró un carismático como Adolfo Hitler, convenció, les lavó el cerebro, les dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, los subió al poder, vamos, está todo padre. Algo que se le atribuyó muy bien a Napoleón es que hizo de Francia una potencia militar, hizo que todos los hombres jóvenes se sumaran al ejército. De ahí se puede tener un antecedente de lo que es el servicio militar actualmente en México, porque hizo que todas las personas, Francia estaba en guerra, tenía a grandes potencias que le estaban pisando los talones, y Napoleón Bonaparte dijo, sí, vamos a hacer de Francia una de las potencias más importantes, vamos a hacer de Francia un ejército, y de ahí se puede tener un primer antecedente de lo que actualmente se conoce como el servicio militar nacional, que obligaba a que todos fueran al ejército. ¿Para qué? Para proteger su nación. Y también de ahí surgieron los primeros sentimientos nacionalistas. El ejército, gracias a Napoleón Bonaparte, el ejército francés fue uno de los más grandes del mundo, mejor preparado, mejor alimentado y más pagado, porque Napoleón Bonaparte quería un ejército bien capacitado para sus campañas napoleonistas, para poder llevar y expandir con ello su ejército, pero no solamente su ejército, sino sus ideales del liberalismo, de decir la educación, esto, los derechos del hombre, esto, la ciudadanía, esto. Con el ejército de Napoleón Bonaparte iban acompañados que sus ideales de la Francia liberal, de la Francia mejorada, de la Francia vamos hacia adelante, vamos todos por delante. Todo esto se le atribuye mucho a Napoleón. Sí, quiso controlar todo Occidente, quiso controlar el mundo, pero también con él fue una de sus herencias que le otorgó a Occidente los ideales del liberalismo, de la corriente liberal, y con ello una nueva clase, un nuevo pensamiento en la educación, en la política, en la sociedad y en la cultura. Expandió, sí, pero también expandió la cultura y todo lo que actualmente se conoce y dije base de la Occidente. Fue todo eso, pero ayudó mucho a Occidente y fundamentó las bases. Todo esto, que su gobierno no duraría mucho, porque surgió un sentimiento nacionalista y anti-odio ante Napoleón, pero de que expandió y que hizo de Francia una potencia militar, lo logró hacer, y un primer antecedente de lo que actualmente se conoce como el Servicio Nacional Militar, también lo logró. Muchas gracias.